Entonces, bueno, levantaron la mano y la profesora dijo, listo, dejen la mano ahí, no la vayan a bajar. Y ya todos empezaron como, ¡ay no! ¿Qué va a hacer? Entonces escogió, creo que una persona bajó la mano así súper rápido cuando ella dijo eso. Dijo, tú, el que bajó la mano, ven para acá, pasa adelante al micrófono. Y él como, no, entonces pasó. Y le empezó a hacer una escala. Entonces, para los que no hayan escuchado, es como en fin, así subir, 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 y empezó a subir y lo empezó a hacer cantar. Y a medida que empezaba a llegar a las notas más agudas, él se empezó a poner rojo, y empezaba a apretar las manos y empezó a subir los hombros y a ponerse súper tenso y se le empezaron a brotar las venas acá del cuello y empezó ya casi a gritar y él decía, no, ya no más, y decía, sí, tú puedes, sigue, sigue, sigue. Dijo, no importa que salga feo, simplemente canta, 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 canta. Y la profesora empezó a reírse a carcajadas, porque él estaba muy tenso y la voz estaba súper apretada hasta que ya no pudo cantar más. Entonces dijo, bueno, tú estás acostumbrado a pensar que tú no puedes llegar a esas notas. Tu cerebro ha aprendido que tú a esas notas no llegas porque no llegas y se acabó. Entonces tu cerebro le da la orden a tu voz, a tus músculos, que cuando estés llegando a esas notas, tu cerebro inmediatamente dice, no llegas, entonces se cierra la garganta y ¿qué pasa? Efectivamente, no llega, no puede cantar esas notas. Entonces dijo, vamos a hacer ejercicios extraños que tú nunca hayas hecho antes cantando, y como tu cerebro no ha aprendido a comportarse bajo esos ejercicios, lo vamos a engañar para que puedas cantar esas notas. ¿Estás listo? Y él, bueno, sí. Entonces lo puso a hacer cosas rarísimas, lo puso a ladrar cantando mientras estaba doblado así. Entonces caminaba por todo el salón ladrando y cantando las notas de una canción. Y todos, pues claro, nos parecía chistoso. Y a nosotros también nos puso a hacer cosas súper ridículas y hacer el oso para que él no estuviera solo. Pero después de los ejercicios le dijo, listo, ahora canta la canción que cantaste al principio. Y la cantó y le salió una voz tan espectacular, pero tan hermosa, que todos los que estábamos ahí hicimos como ¡ah! Y empezáramos a aplaudir todos, ¡bravo! Y lo trató de hacer otra vez y ahí ya no pudo, porque ya se estresó y dijo, no, eso no me salió de mí. Entonces, ¿cuál es el punto? Esas notas siempre estaban ahí, ¿cierto? Él siempre tuvo acceso a esas notas con su voz, solo que su cerebro le daba la orden y él creía en su corazón que no las podía dar. Ahora, es probable que muchos de ustedes también piensen lo mismo de su propia voz, ¿sí o no? Pero, ¿alguna vez les han pegado un susto y ustedes han pegado un grito? ¿Sí? Les apuesto que cuando pegaron ese grito fue un grito tan agudo que hasta los perros aullaron. Fue como ¡ah! Es la misma voz. Es decir, que ustedes sí pueden dar esas notas. Y esta no es una clase de canto, es simplemente para probar un punto, y es que lo que nosotros pensamos nos gobierna. La voy a repetir, lo que nosotros pensamos nos gobierna. ¿Y cómo era el versículo del principio? No, así no se vale. Cierren los ojos entonces. Otra vez, ¿cómo es? Tal es Él, muy bien. En otras palabras, bueno, entonces hay un asunto. El pensamiento en el corazón. Hay una diferencia entre pensar algo y creer algo. Nosotros podemos pensar en muchas cosas. Esa es una pared blanca, este es un tapete azul, esta es una pulsera bonita, el reloj da la hora. ¿Sí? Son pensamientos. Otra cosa es creerlo en el corazón. En el caso del cantante, de esta persona que pasó a cantar, una cosa
es que él sepa en su cabeza que él tiene una voz y que él puede producir sonido con esa voz. ¿Sí o no? Él sabe, sí, yo puedo hablar, puedo producir sonido. Otra cosa es que él crea que pueda cantar. ¿Sí ven la diferencia? Y si él cree que no puede cantar, pues no va a poder cantar. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros meditamos es lo que termina convirtiéndose en nuestro sistema de creencias. Este es Dani, es que se siente un poquito como… este es el asunto. En nuestro cerebro está este proceso. Hay cosas que nosotros pensamos y si nosotros meditamos en ellas, si nosotros las pensamos una y otra vez, rápidamente se va a convertir en nuestro sistema de creencias. Lo vamos a terminar por escribir en nuestro corazón. Nosotros reproducimos lo que vemos. Nosotros reproducimos lo que vemos. ¿Saben cómo aprende un niño a caminar? Viendo, muy bien. Un niño aprende a caminar viendo. ¿Cómo aprende un niño a hablar? Escuchando, ¿sí? Por imitación. Todo se hace por imitación. Y es así con todos. O sea, los niños de Colombia aprenden español. ¿Por qué? Porque todos hablan español. Y los niños en Canadá aprenden inglés y francés. ¿Por qué? Porque todos saben inglés y francés y hablan inglés y francés. Lo que nosotros estamos viendo, eso es lo que nosotros reproducimos, pero va a un nivel aún más profundo. Lo que nosotros estamos viendo en nuestra cabeza, lo que nosotros estamos meditando, eso terminamos por reproducir en nuestro propio corazón. Vamos a ver unos otros versículos. Bueno, pero antes de eso les voy a contar. Hay una gran diferencia entre pensar y creer. Entre pensar y creer. Yo crecí en la iglesia y creo que esta historia la he contado muchas veces, pero saben que es tan cierta que la repito y la repito porque me marcó hasta lo más profundo. Y es lo que guardo en mi corazón. Resulta que cuando yo tenía 16 años, no, tampoco tanto. Cuando tenía 16 años, tuve el encuentro más fuerte con la presencia de Dios. Y no puedo explicar en palabras bien todo lo que sucedió dentro de mí. Pero yo crecí en la iglesia cristiana, yo crecí yendo a la iglesia y yo crecí escuchando: Dios es nuestro papá, Dios nos ama. ¿Ustedes también? Ok. Sí, muy bien. Entonces, y yo creía que yo lo sabía, honestamente. Cuando me preguntaban, sí, Dios es nuestro papá, sí, Dios nos ama, sí. Pero llegué a este campamento, estaba en medio del campamento, acuérdense, hay otro campamento en octubre, estaba en medio de este campamento y yo llegué que sentía que llegaba hasta cierto punto y de ahí como que no podía pasar en la presencia de Dios. Y no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto todo el mundo está adorando y tú ves que los demás están llorando, levantando las manos, están aplaudiendo, están como súper metidos y tú quieres sentir lo que los otros están sintiendo y tú ves que hay algo más, tú ves que hay otras cosas que los otros están sintiendo y tú dices, ¿pero cómo? O sea, yo lo quiero, entonces uno aprieta los ojos y uno como que no, es que yo quiero eso. Y en esa posición estaba yo, en ese punto. Entonces, yo me acuerdo que simplemente yo oré y yo le dije, Dios, ¿sabes qué? Lo que sea que me esté impidiendo no sentir más de tu presencia, porque yo podía ver cómo los demás hablaban de cosas que yo sentía que de pronto no había experimentado del todo. Y le dije, Dios, si hay algo más, yo lo quiero sentir. Si hay algo más profundo, cualquier cosa que me impida estar contigo o ir más profundo, muéstramelo. Y en ese momento empiezo a sentir que algo empieza a pasar dentro de mí.
algo profundo, profundo. Y empiezan a pasar en mi mente imágenes donde yo sentía que yo no era suficiente. Frente a mí, en mi cabeza, en mi imaginación, empezaron a pasar imágenes de momentos en mi vida, y específicamente uno cuando yo tenía como 8 años, donde yo sentía que yo tenía que ganarme la aprobación y el afecto de los demás a través de las cosas que hacía. Y que era necesario que yo lo hiciera o si no, la gente se iba a ir. Les estoy aquí abriendo mi corazón. Esa era mi verdad, eso es lo que yo había escrito en mi corazón. Entonces, estábamos en medio de un ensayo. Ese era el problema, no estábamos en un momento así profundo de adoración. Entonces yo empiezo a llorar y todos los que están alrededor mío me voltean a mirar como, ay, ¿qué te pasa? Y yo ni siquiera sabía lo que me estaba pasando bien. Entonces mi instinto fue correr, salí corriendo y me encerré en el baño y todos llegaron al baño, Natis, ¿qué te pasa? Y yo, ay, no, pero es que no quiero que me pregunten. Entonces me fui corriendo y me encerré en el cuarto. Y miren, yo estaba aguantándome tanto las ganas de llorar porque yo no sabía esto de mi propio corazón, yo no lo sabía, que cuando cerré la puerta yo sentí que algo simplemente me aplastó contra el piso. Literalmente yo no sentí como me voy a sentar en esta hermosa silla, oh, Señor, háblame. No, me boté al piso. Como estaba sola, no importa, me boté al piso y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y empecé a sentir como si Dios metiera su mano en mi corazón y yo no sé qué estaba haciendo, pero algo estaba moviendo. Y seguía llorando y llorando y llorando y de pronto escuché la voz de Dios y me dijo, yo soy tu papá. Y yo no sé por qué esas palabras me pegaron tan duro, pero empecé a llorar, o sea, como así cuando uno se ahoga, cuando uno era chiquito y hace algo así como, así, yo como menos mal estoy sola. Y estaba llorando y llorando y llorando. Y de pronto me empiezo a calmar y escucho, y jamás te voy a dejar. Ahí otra vez lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Yo decía, ¿por qué? No entendía, pero sentía como si Dios me estuviera metiendo la mano hasta lo más profundo y me estuviera removiendo todo. Cuando salí, me sentía que flotaba. No sé cómo explicarlo, simplemente flotaba. Y yo sentí que mi vida se partió en dos ese día. No hay nada tan poderoso como ser alcanzado y derribado por el amor de Dios, porque muchas veces no es suficiente con que nosotros sepamos que Dios nos ama, tenemos que ser derribados por su amor, tenemos que sentirlo, tenemos que respirarlo, tiene que estar escrito en las tablas de nuestro corazón, que todos los días nosotros nos despertemos y sepamos, Dios me ama, y no como yo antes decía, yo quiero que Dios me ame. ¿Sí me hago entender la diferencia? Una persona que se comporta según lo que tiene escrito en su corazón. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que lo que yo tengo para decir no es importante, ¿cómo me voy a proyectar? O sea, yo me voy a acercar a una persona y es como, hola, ¿cómo estás? Sí, bien, es que yo te quería contar una cosa y no sé qué. De pronto hubo un ruido o algo así y la persona volteó a mirar a otro lado, sí, no sé qué, dime, ¿qué me ibas a decir? No te preocupes, no importa. Porque es lo que yo creo en mi corazón, lo que tengo para decir no importa. Si creo que las otras personas no me aman, voy a fijarme en todas las pequeñas cosas que me prueben esa regla que tengo escrita en mi corazón y voy a ignorar todas las otras que me muestran que sí me aman. ¿El problema está en los demás? No, está en lo que yo tengo escrito en mi propio corazón.
Entonces, por ejemplo, si yo creo que, por ejemplo, no me aman y no me llamaron en una semana, o una semana donde todo el universo estuvo súper ocupado y nadie me llamó, para nada, ni para decir hola, ni nada, nadie me llamó. ¿Qué voy a estar pensando esa semana? Si esa es mi verdad, nadie me ama. ¿Qué creen ustedes? Esa semana es que nadie me llama porque nadie me ama. Y entonces entro a la iglesia y 80 personas salieron corriendo y me saludaron y me dieron un beso. Y 20 no lo hicieron porque estaban con las manos levantadas, metidas ahí en lo alto. ¿Y yo qué voy a decir? Esas 20 personas no me aman. No me saludaron porque no me aman. Y aún las personas que se acerquen, miren, yo les voy a decir algo. Hace unos meses estaba hablando con una persona y Dios me puso a orar por esa persona y me puso, ve y lo buscas y le dices y oras y dile esto de Dios y dile esto de parte de mí y haz esto y haz lo otro y dile que ya no hay más soledad, que esto. O sea, nunca lo he contado antes. Y me acerqué y le dije todas estas cosas a esta persona. Y mientras le decía estas cosas, la persona se puso a llorar. Y me dijo, sí, es verdad, yo me he sentido muy solo, nadie me quiere, nadie me ama, ni siquiera Dios me habla, es que ni siquiera Dios me habla, es que yo soy más ignorado que quién sabe qué, todos mis amigos me dejaron, mi familia no me comprende, o sea, mal, nadie, yo estoy solo en la vida, no sé qué. Le decía, sí, pero Dios me dijo que te dijera, y yo he estado orando, y no sé qué. Dijo, no, pero todos mis amigos me dejaron, yo estoy solo, y yo decidí que me voy a cerrar, y así va a ser mi vida, y así no sé qué, y yo no tengo a nadie. Le decía, sí, pero Dios me dijo esto, y yo estoy aquí para apoyarte, y vamos para adelante, no sé qué. Y me volteé a mirar y seguía llorando, sí, yo estoy solo. Yo, ¡hey! Hola, estoy aquí parada. Entonces lo cogí de las manos, lo miré a los ojos y le dije, no es verdad, ¿yo quién soy? Estoy aquí al frente, hello. Y ahí fue cuando como que reaccionó y dijo como, ay, perdón. O sea, como que una hora me ignoró, todo lo que le decía, rechazaba todo lo que le estaba diciendo y solo escuchaba lo que en su corazón estaba escrito. Si yo creo que las otras personas me rechazan, va a ser así. Supongamos, Alex, te voy a usar de ejemplo, ¿ok? Se me cae el esfero ahí. Y yo, ay, sí, espérate, se me cayó el esfero, no sé qué. Y supongamos, Alex siente que es rechazado, y no es el caso, es un ejemplo. Entonces, fíjate que después salen diciendo cosas. Alex dice, si ven, recogió el esfero al lado mío y no me miró. Es que ni me miró. Y ese no es el caso, simplemente estaba distraída. Entonces, lo que está escrito en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a creer. Y esto se traduce a diferentes áreas. Por ejemplo, ustedes, no sé si alguna vez, sobre todo las mujeres, de pronto los hombres no, han visto un programa que se llama Policía de la Moda, en inglés, ¿sí? Que salen un montón de personas ahí diciendo como, ese vestido se le ve horrible, la próxima que se ponga algo mejor. Pero, sí, las han visto y se sientan ahí horas y horas y horas a juzgar a los demás. ¿Sí? ¿Lo han visto? Bueno, imagínenselo, fácil de imaginar. Bueno, a mí siempre me había llamado la atención ese programa porque yo decía, ¿cómo pueden decir cosas tan horribles de las otras personas? Y me estaba el otro día caminando en una librería y veo la cara de la productora de ese programa en un libro, así, su cara así gigante. Y el título del libro se llamaba Me odio a mí misma. Así se llama el libro, Me odio a mí misma. Ahora, una persona insegura,
escuchemos bien, una persona insegura va no solamente a proyectar esa inseguridad, sino se va a dedicar a criticar a todos los demás, porque es lo único que ve. No es solamente que se aplica a uno. Si yo soy crítico conmigo, voy a criticar a todos los demás. Si yo soy duro conmigo, voy a ser duro con todos los demás, porque son las verdades, las cosas que yo escribo en mi corazón. Una persona segura no siente la necesidad de menospreciar a los demás. Una persona segura no se pone triste cuando a los otros les va bien. Una persona segura se alegra cuando a los demás les va bien. Una persona segura celebra cuando a sus amigos les va bien. Una persona amorosa se alegra cuando su mejor amiga se casa. Y no dice como, no me he casado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No. Esta mujer que yo les decía del libro, se odia a sí misma y se dedica a criticar a los demás. Y alimenta eso en su corazón todo el tiempo. Vamos a leer, esperen, antes de eso, ¿cómo es el versículo? No sé si se lo saben o no, se lo escuché. Bueno, esperemos que sí. ¿Dónde está? Ok. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, ¿quieren ser transformados, tener otra forma de vivir? Cambien su manera de pensar. Es la única manera. Lo voy a volver a leer. No imiten las conductas, entre paréntesis, comportamientos, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme, es un proceso, en personas nuevas al cambiarles la manera de entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay un estudio de una universidad que dice que el cerebro es tan grande como la Vía Láctea, por ejemplo. Miles y miles y miles y miles de estrellas, todas interconectadas. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, el cerebro hace conexiones y crea ese pensamiento. Ahora, para que sea como más claro el ejemplo, es como si nosotros entráramos a un bosque por primera vez. Y en la primera vez que entramos al bosque, y nunca antes ha entrado, nadie antes ha entrado ahí, ¿cómo va a ser el camino? Un poco arduo, tenemos que abrir camino, tenemos que empujar la maleza, probablemente con machete tenemos que ahí abrir espacio, abrir espacio, abrir espacio, y al final tendremos una senda. La mayor cantidad de veces que nosotros pensemos ese mismo pensamiento, eso se va a fortalecer, hasta el punto que el cerebro prácticamente que construye avenidas a través de ese bosque y es muy fácil llegar a esos pensamientos. En mi caso, cuando yo estaba ahí botada en el piso a los 16 años, mi pensamiento era ¿cuál? Que yo no era suficiente, que tenía que ganarme el amor de Dios. Para mí era muy fácil eso, me iba rápidamente ahí. Cada cosa que hacía mal, de una vez es como, es que yo no soy suficiente, es que yo no hago las cosas bien, es que esto, es que lo otro, y me criticaba constantemente.
Y Dios tuvo que entrar, yo le di permiso a Dios y Dios tuvo que entrar de una manera tan fuerte y escribir una nueva verdad en mi corazón. Esto no se trata solo de nuestra autoestima. Lo que tú crees de Dios también va a determinar muchas cosas de tu relación con Dios, porque Dios no te va a forzar. Yo solo podía ver a Dios como Señor, como un Señor, como un jefe, ¿sí? Entonces yo decía como, si hago tantas y tantas y tantas cosas y se lo llevo al jefe, él se va a sentir feliz conmigo, entonces, ¡chin! Chulito, bien, pasas a la siguiente ronda. Pero no lo había aprendido a ver como papá. Entonces, como yo no lo veía y no lo tenía escrito en mi corazón como papá, tenía problemas en recibirlo como papá, en recibir su amor. Todo lo que nosotros fortalezcamos en nuestra mente, eso es lo que va a terminar ganando. Vamos a hablar sobre el meditar. La Biblia habla mucho sobre meditar. ¿Sí han encontrado esos versículos? Ok, como 2 han encontrado esos versículos. ¿Qué dice la Biblia sobre meditar? Vamos a ir a… espérate. Bueno, todavía no les voy a dar ese versículo. Sobre meditar. ¿Qué es lo que pasa con el meditar? Una de las traducciones de meditar es imaginar. Imaginar. Y este es un ejemplo que yo creo que todos nos podemos identificar. ¿Alguna vez ustedes han tenido una pelea con alguien donde ustedes al irse a la casa se quedan pensando, ¿y yo por qué no dije esto? ¿Sí? Bueno, hay varios honestos, los otros se quedan así como, sí, sí, señor. Sí, no, ellos aparentemente no se pelean con nadie. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Voy a la casa y luego me quedo pensando en esa pelea. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿O por qué no hice esto? O inclusive con arrepentimiento de nuestra propia vida. Y yo cuando vi esto, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué esto de más allá? Y le doy vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿Les ha pasado? Ok, eso es meditar. Eso es meditar, es tener en la cabeza, darle vueltas, imaginarlo una y otra vez. Lo que nosotros meditamos, eso es lo que nosotros terminamos escribiendo en nuestro corazón. Dice, ¿y qué dice sobre el meditar? Tengo como varios apuntes. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo. Ahora les voy a dar un poquito de la cruel realidad. ¡Tutún! ¿Saben cuál es el porcentaje total de las cosas negativas que nosotros estamos pensando en un periodo de 24 horas? Del 100% de las cosas que nosotros pensamos en 24 horas, el porcentaje de las cosas malas, negativas que nosotros pensamos está entre el 70 y el 80%. En otros estudios dicen que van más allá, dicen que es del 80 al 90% de nuestros pensamientos. Es decir, que desde el momento en que nosotros nos levantamos, así, ya me despierto, miro por la ventana y digo, ay no, va a llover, qué pereza,
Ay, me va a tocar ponerme la chaqueta. Ay, esa chaqueta no la eché a lavar. No, eso va a oler horrible. Ay, qué pereza desayunar. Ay, yo no quiero cocinar y que eso huevo. Ay, qué feo. Ay, no hice mercado. Ay, no sé qué. Y estamos desde el momento que nos despertamos diciendo cosas malas y negativas y pesimistas, hasta el momento que nos paramos ya para salir de la casa frente al espejo. Nos paramos frente al espejo, salen de la ducha, se empiezan a peinar y las mujeres normalmente hacemos esto. Nos paramos frente al espejo, nos vamos a peinar y es como, ay, este pelo tan horrible que lo tengo. Ay, me va a tocar ir a la peluquería a hacerme un tratamiento porque esto está horrible. No, mire eso, no. ¿Qué hago? ¿Me lo cojo? No, así me veo fea. ¿Me lo peino? No, inmundo. No, peor, no, mejor no salgo a la calle. Entonces, y frente al espejo pasamos. Yo hablo de las mujeres porque soy mujer. 30 minutos hablando cosas malas de nosotros y declarando cosas malas de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Con la misma boca con la que nosotros profetizamos, declaramos cosas negativas sobre nosotros mismos. Nuestra boca, durante esos 30 minutos que estamos frente al espejo, ¿tiene menos poder o el mundo espiritual no nos escucha? Claro que sí. Es una misma ley. Tenemos en 1 Tesalonicenses 5:16, dice, 16 al 20, 21, 22, habla sobre, dice, que tenemos que ser alegres y que tenemos que examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, que nosotros tenemos capacidad de elección entre lo que pensamos como la pared blanca, el techo blanco, el piso azul, y retener solo las cosas buenas y llevarlas a nuestro corazón y desechar las cosas malas. Ahora, muchas cosas que nosotros pensamos están determinadas por cosas que nos han dicho. Esta es una clave, es muy importante para la identidad. Cuando nosotros nos dicen cosas duras, cosas difíciles, no importa la persona que haya sido, nosotros, ¿qué tendemos a hacer? Meditarlas, repasarlas en nuestra cabeza una y otra vez y guardarlas en nuestro corazón. Entonces, mucho de lo que es nuestra identidad, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, está determinado por esas palabras. La única manera de levantar esas palabras y de cambiar nuestra identidad es a través del perdón. ¿Por qué es tan importante cambiar la identidad? O que realmente se vea claramente. ¿Saben por qué? Porque nos limita. Si tú no crees que Dios te ama, no vas a permitirte sentir el amor de Dios. Si tú no crees que Dios es bueno, no vas a ver las cosas buenas, no vas a ver lo bueno que es Dios. Si tú no crees que Dios es papá, no lo vas a ver como papá. Si tú no crees que hay una porción mayor del Espíritu para tu vida, no te vas a abrir a esas cosas, porque cada uno es dueño de su propio hogar, de su propia casa, de su propio ser. Dios nos dio esta capacidad. Nosotros somos, dice la Biblia que nosotros tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Jesús no se impone sobre nosotros. ¿Sí tiene sentido como lo estoy explicando? En otras palabras, tú
le permites a Dios llegar tan profundo como tú quieras? ¿Por qué Dios ama a los otros más que a mí? ¿Por qué Dios le muestra más milagros a los demás más que a mí? Pues ¿qué hay en el corazón de los demás que no está en el tuyo? ¿Cuáles son las verdades que hemos escrito en nuestro corazón? Ahora, del perdón. Y ya tenemos que tomar una lección. Esta lección es qué vamos a guardar en nuestro corazón. Cuando yo les conté que hace 8 días yo tuve este sueño con estas 2 personas que me hablaban sobre este tema, yo cogí los libros y descubrí que todo lo que ellos me habían dicho en mis sueños estaba escrito en sus libros, literal. Y como que se me revolvió todo por dentro y empecé a orar. Yo dije, bueno, Dios, ¿tú qué me quieres hablar? Porque esto no es como que a uno los libros no le entran por ósmosis, o sea, uno no le deja los libros en la mesa de noche y en sueños se los cuentan, eso no pasa. Entonces yo dije, Dios, ok, ¿qué me quieres decir? Entonces empecé a orar y apenas empecé a orar, empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y de pronto vi una casa, la casa era mi vida, y vi una pancarta así como esta, y eso es lo que decía. Con este pequeño detalle. Mis 10 mandamientos. Eran las 10 cosas que yo creía de mí misma. Dios, como casa que me había hecho, no me había construido con eso grabado en la pared. Yo había cogido una cartelera y lo había pegado en la pared. Y era en un pasillo, y todos los días, en la visión lo que Dios me mostraba es que todos los días yo pasaba frente al pasillo y lo repasaba. 1, 2, 3, 4, sí, ajá, me iba por el otro lado, sí, 1, 2, 3, 4, sí, sí, eso es lo que yo creo. 1, 2, 3, 4, 5, sí, eso es lo que yo creo. No pude leer lo que estaba escrito ahí, y de pronto Jesús llegó y se paró, cogió la parte de arriba de la pancarta y ¡ah!, la rasgó con fuerza de la pared, la arrancó con fuerza, con mucha fuerza, y la puso por el revés para que yo no viera lo que estaba escrito. Y partió el papel en la mitad así. Cogió esas 2 mitades y otra vez lo volvió a romper. Esas partes y las volvió a romper y a romper y a romper y a romper hasta que solo quedé con confeti de eso. Y lo hizo de esta manera para que yo no pudiera volver a leer, ni pudiera volver a escribir en mi corazón las cosas que Él no había puesto, porque yo lo estaba limitando, yo me estaba limitando en mi vida. Estas verdades determinaban mi destino, determinaban lo que podía y no podía hacer, dónde podía llegar y dónde no podía llegar, qué iba a hacer Dios en mí y qué no iba a poder hacer Dios en mí. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y Dios me empezó a hablar del perdón. Primero, yo tenía que perdonarme a mí misma y perdonar a las otras personas por las cosas que me habían dicho. Porque cuando hubo un par de cosas que yo ni siquiera tenía que leerlas en la visión, porque eran tan claras que yo sabía cuáles eran. Les voy a contar una. Se las conté a los jóvenes. Una de mis verdades
así gigante, era yo no puedo. Yo no puedo. De pronto algunos de ustedes lo han experimentado. Cuando alguien les cuenta como, y entonces pasó esto y Dios hizo esto y yo escuché a Dios y no sé qué, y de pronto ustedes piensan en su corazón como, eso no me pasaría a mí, o eso no me pasa a mí. Eso es una verdad escrita en su corazón. Entonces yo tenía escrito, yo no puedo. ¿Cómo lo evidenciaba? Antes de entrar a los parciales a la universidad, yo les contaba, en ciertas materias, sobre todo, yo entraba llorando. Y un profesor en específico me decía, llore cuando le entregue el papel, ¿por qué llora antes? ¿Por qué llora desde la puerta? Y me regañaba. Decía, no, pero es que va a estar muy difícil, no sé qué. Decía, no, no, y me regañaba. Y se ponía más bravo, se ponía rojo y todo de la rabia que le daba. Porque yo entraba a ese parcial sabiendo, me lo voy a tirar, me lo voy a tirar, me lo voy a tirar. Porque mi verdad era, yo no puedo. Entonces, tuve que perdonarme. En una ocasión, ya hablamos de esto y nos vamos, no se preocupen. En una ocasión, me acuerdo que estaba tan nerviosa porque estaba en una clase que se llama Historia de la Música. Entonces, para que tengan la idea, en Historia de la Música eran 40 hombres y yo. Todos me llevaban de 3 a 4 años, yo era la más chiquita. Y el profesor le encantaba hacernos sufrir. Y decía, si ustedes llegan a pasar Historia de la Música 1 conmigo, tienen 3 semestres para estudiar porque Historia 5 no la pasan. Y nosotros como que, no, Historia 4, que era en 5º semestre. Y yo como que, no, súper nerviosa. Y le gustaba entrar a clase, decía como, ¡ja, ja, 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 ja! Saquen papel y lápiz porque tenemos quiz sorpresa. Entonces todos como que, no, y ponía las preguntas más cascareras, más difíciles. No, o sea, todo el mundo en serio lloraba con esa materia y le tenía susto. Y decía como, listo, hora de preguntas. Vamos a ver, ¿quién hacemos sufrir hoy? ¿Cómo será que los que habían perdido el quiz, por ejemplo, 2.5 o 2.9, porque los hacía perder, 2.9, decía como, cogía en un montoncito todos los quizzes que habían perdido, sacaba el de, por ejemplo, el de 2.9 y leía el nombre. Pepito Pérez. Pepito Pérez, le voy a hacer una pregunta. Si la respondo bien, le cambio la nota a 5. Si la responde mal, le cambio la nota a 0. Y no puede decidir. Frente a todos y tiene 3 segundos para responder. Uy, así era. Todas las clases hacía lo mismo. Uy, qué susto. Explicó un tema súper difícil. Súper difícil. Entonces, yo como que lo vi tan fácil que yo dije, no entendí. No, definitivamente no entendí. No es posible que haya entendido. No entendí. Entonces lo explicó, puso un ejercicio en el tablero y dijo, listo, vamos a preguntarle a alguien y todos, o sea, los 40 hombres se levantaron. ¿Quién quiere responder este ejercicio? Y todos para subir la nota. Yo, maestro, yo. Entonces todos levantaron la mano así y yo, como tenía escrito en mi corazón, yo no puedo, ¿qué hice naturalmente? No levanté la mano, no solo no levanté la mano, sino bajé la cabeza y empecé a hacerme que escribía en el cuaderno, haciéndome la boba. No sé qué, estaba dibujando y no estaba escribiendo nada. Entonces dijo, la única que no levantó la mano, Natalia, usted va a responder el ejercicio. Y yo, no maestro, es que Natalia, no, pero es que Natalia, dígame. Y mi corazón se empezó a acelerar. Yo no leía el ejercicio que estaba en el tablero, se los prometo, yo ni siquiera lo leía. Yo solo pensaba, yo no puedo, ¿cómo me va a salir de esto? Yo no puedo, ¿cómo me va a salir de esto? ¿Qué me invento? ¿Qué hago? Rápido. Leía mis apuntes y literalmente solo veía rayas
rayas y rayas. Y yo decía como, ¿por qué no entiendo nada? Entonces estaba súper estresada. Y todos, maestro, yo, y todos seguían hablando, maestro, 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 maestro. Cuando dijeron como, ¿qué fue lo que dijeron? Ah, sí, el profesor dijo, es más, Natalia, lo respondo bien y la eximo del parcial. Y todos, literalmente, el resto de mis compañeros se pararon del puesto. Yo, maestro, por favor, por favor, por favor, yo, maestro, se lo ruego, por favor. Y él decía, no, Natalia, a ver, Natalia, saque la cara por su género, venga. Y yo, ay, no, y ahí sí ya empecé a temblar, yo como, concéntrate, concéntrate, concéntrate. No podía. Y había tanta gritería en ese salón que el profesor le empezó a pegar al escritorio y los mandó a todos a callar y a sentar. Dijo, Natalia, de aquí no nos vamos ni continuamos hasta que responda el ejercicio. Yo ahí ya, dijo, es más, pase al tablero. Entonces yo pasé al tablero y yo pensaba, ¿yo será que es eso? Entonces, inclusive, así fue que escribí. Así, se quedó callado mirando la respuesta, todo el mundo mirándolo a él, suspenso, no me decía nada, más suspenso, todavía no me decía nada. Me dijo, ¿era muy difícil? Siéntese, quedó eximida. ¿Era verdad que yo no podía? No. ¿Me pude haber evitado esa humillación? Sí. Estábamos en segundo semestre, empezando carrera. Me la pude haber evitado. Y así somos con Dios. Decimos de labios como para afuera, sí, Dios, tú eres mi papá, pero en nuestro corazón, ¿le permitimos ser nuestro papá? Cuando decimos, sí, Dios, tú me llenas, pero ¿le permitimos llenarnos? Hay muchos versículos para leer, si quieren yo se los regalo para que los anoten. Me gustaría leer esto, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que pensamos, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que pensamos sale por nuestra boca, termina por dictar nuestras acciones, nuestro comportamiento, como dice Romanos 12:2, y termina por determinar nuestro destino, nuestro futuro. Si nosotros guardamos estas cosas, ahí en Josué 1:8, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Eso es lo que dice? Porque entonces tú harás. No, no, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso para cambiar nuestra identidad y lo que está sucediendo en nuestra vida? No es quejarnos con Dios, es perdonar. Perdonar a las personas que nos han lastimado con sus palabras, que nos han puesto rótulos, o a nosotros mismos que nos hemos puesto rótulos sobre nosotros. Entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a orar y salimos. ¿Tienen papel o algún lugar donde anotar? Vamos a anotar dos cosas. Y yo he sido honesta con ustedes y les he contado mi corazón. Eso no ha sido porque sí. Estoy siendo honesta con las cosas que yo he vivido porque quiero que ustedes sean honestos con ustedes mismos. Y van a escribir dos cosas que ustedes han creído en su corazón sobre ustedes. ¿Solamente hay dos? No, hay muchas. Yo tenía 10 escritas, pero sé que hay más.
Entonces, van a escribir en ese papel, ya, escríbanlo. 2 cosas que ustedes saben que Dios no dice de ustedes y que ustedes han creído de ustedes mismos. O algo en su relación con Dios también que se ha visto afectada. De pronto es, bueno, no les voy a decir. ¿Lo están escribiendo? ¿Listo? ¿Ya lo escribieron? Vamos a cerrar los ojos, todos ya. Cerremos los ojos. E imaginen esas palabras o esas verdades. Y ahora, si fueron palabras que a ustedes les dijeron o cosas que ustedes se han dicho de ustedes mismos, es momento de perdonar. Papá, Espíritu Santo, tú fuiste a la cruz para llevarte también estas palabras. Para llevarte también toda falsa identidad, todo lo que nos ha impedido en nuestra relación contigo. Yo veo una palabra gigantesca que dice pecadores. Y aunque es verdad, nosotros fuimos pecadores, pero cuando Jesús vino a la tierra y nos compró, nos hizo sus hijos. Y en nuestro corazón ya no debe estar escrito pecadores, debe estar escrito hijos. Siento que muchos han estado luchando inclusive con pecado en su corazón porque tienen ese letrero escrito en su corazón y lo pasan una y otra vez en su cabeza. Papá, ven y reemplaza ese título. La Biblia dice que llevamos los pensamientos, inclusive los pensamientos cautivos a la cruz. Entonces vamos a empezar. Si hay una persona que tienes que perdonar por esas cosas que dijo de ti, que te marcaron, vas a perdonar. Y es importante que lo digas con tu boca, no por el chisme del de al lado, que cada uno está metido en su propia historia. Si tienes que perdonarte a ti mismo, también perdónate a ti mismo. Yo perdono a fulanito por haberme dicho que yo no servía. Yo perdono, de pronto puede ser tu papá, de pronto puede ser tu mamá. Yo me perdono a mí mismo por sentir que no soy suficiente. Yo me perdono a mí mismo por fallar. Yo perdono. Y a través del perdonar nos hacemos libres de meditar en esto todo el tiempo. Papá, te entrego esto.
Y Jesús, te pedimos, y tienes que decirle tú: Jesús, te pido que vengas y te claves en el centro de mi corazón y que